Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos al cerebro, del cual hice un audio, un podcast antes de ayer, cuyo título era Dentro del cerebro. Vamos a irnos hoy dentro del cerebro con un neurocientífico, filósofo, que ha sido profesor de Oxford y tantos lugares más, como la Johns Hopkins, y que tiene un libro fascinante titulado El maestro y su emisario. Se trata de Iain McGilchrist. Y diréis, bueno, ¿y este autor qué propone? ¿De qué habla? Y es bastante interesante porque él establece un nuevo concepto, una nueva investigación, una línea nueva de investigación que tiene que ver con los dos hemisferios. En lugar de la visión convencional, que concluía que no había diferencias significativas entre los hemisferios, porque ambos están involucrados en todo lo que hacemos, este autor, McGilchrist, argumenta que la forma en que operan es sustancialmente diferente. No es que los hemisferios realicen funciones distintas, sino que llevan a cabo estas funciones de manera diferente. Basándose en una extensa investigación neurocientífica de los últimos 100 años, McGilchrist sostiene que cada hemisferio ofrece un tipo único de atención al mundo. Una atención que da lugar a una cierta versión del mundo. Según este autor, nos hemos quedado fascinados por la versión del mundo creada por el hemisferio izquierdo y hemos olvidado las percepciones producidas por el hemisferio derecho. Necesitamos ambos hemisferios, pero necesitamos que el hemisferio izquierdo opere al servicio del derecho. Necesitamos que el emisario, hemisferio izquierdo, sirva al maestro, hemisferio derecho. Los periodos en los que el equilibrio adecuado entre hemisferios se ha desviado son documentados por McGilchrist en la segunda mitad de su conocido libro, y lo hace explicando un recorrido, que ahora os mencionaré cuál es el recorrido, porque vamos a ir un poquito más con McGilchrist, donde ofrece una historia de las ideas vistas a través de la lente de su hipótesis hemisférica. Esa parte, que es interesantísima, tiene que ver con la imitación y la evolución de la cultura. Y hace un recorrido que empieza por el mundo antiguo, Grecia, el pensamiento en la Grecia clásica. Habla del dinero, por ejemplo. Habla de los romanos, el Renacimiento y la Reforma, la Ilustración. Habla de autores de la Ilustración, de las simetrías, del romanticismo y la Revolución Industrial, de los mundos modernos y posmodernos, y de sus consecuencias. Esto lo voy a revisar más adelante. Pero para hoy, para tener ya algo más de información acerca de este autor, voy a entrar en el detalle de algunas cosas interesantes de este libro, muy interesantes. El maestro y su emisario se publica en 2009 y explora las diferencias, como he dicho antes, de los dos hemisferios del cerebro y cómo estas diferencias han influido en la historia de la cultura occidental. Para ello, McGilchrist utiliza esta distinción para proponer una explicación profunda del pensamiento y comportamiento humanos, así como de la evolución cultural. Y aquí voy a contaros en mini detalle un breve resumen de lo que ha descubierto y cuenta. 1. Los hemisferios del cerebro. El libro se basa en la clásica distinción entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Sin embargo, McGilchrist sostiene que muchas de las ideas populares sobre esta visión están mal interpretadas o simplificadas. Por ejemplo, hemisferio derecho. McGilchrist describe este hemisferio como holístico, intuitivo y relacionado con la experiencia inmediata. Es capaz de captar la totalidad de una situación, viendo el mundo como un todo integrado. En el maestro del título, este es el maestro, porque tiene una visión más profunda y equilibrada de la realidad.
El derecho es el maestro, el izquierdo es el emisario. Hemisferio izquierdo se lo presenta como más analítico, detallado y orientado hacia los conceptos abstractos. Aunque tiene habilidades útiles para el pensamiento lógico y el lenguaje, el hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, tiende a fragmentar la realidad, centrándose en partes individuales más que en el todo. Es el emisario, ya que su función es ayudar al hemisferio derecho, pero ha asumido un rol dominante. El mito del emisario. El título del libro hace referencia a un antiguo mito que McGill Christ utiliza como metáfora. Un maestro que gobierna una región delega poder en su emisario, un servidor capaz para realizar tareas en su nombre. Sin embargo, con el tiempo, el emisario se rebela y usurpa el poder, creyendo que es más competente que el maestro. Es en esta metáfora donde McGill Christ sugiere que el hemisferio izquierdo ha tomado el control de la cultura occidental, cuando en realidad debería estar subordinado al hemisferio derecho. En cuanto a las funciones de los hemisferios, el mismo autor profundiza en las diferentes formas en que los hemisferios perciben e interactúan con el mundo. Por ejemplo, el hemisferio derecho se ocupa de lo particular, lo concreto y lo encarnado. Permite relacionarse con lo vivo, lo cambiante y lo real. Tiene un sentido más cercano de la experiencia del otro y es esencial para la empatía, la intuición y la creatividad. Ya con esto y habiendo contado lo que acabo de contar anteriormente, que el izquierdo ha tomado el poder, el alumno, y lo ha usurpado, pues ya entendéis lo que pasa, porque en el hemisferio derecho, como digo, está lo particular, lo concreto, lo encarnado, pero también está la empatía, la intuición y la creatividad. El hemisferio izquierdo se enfoca en lo abstracto, lo fijo y lo general. Tiende a fragmentar la realidad, categorizando y clasificando la experiencia. Se preocupa por lo mecánico y lo controlado y sufre de un exceso de certeza, creyendo que lo que sabe es la totalidad de lo que existe. Y esto, claro, provoca una serie de consecuencias cuando lo que ocurre es una dominancia del hemisferio izquierdo. Y esta dominancia del hemisferio izquierdo trae consecuencias y aspectos negativos en nuestra sociedad, tales como desconexión de la realidad viva. Provoca la fragmentación y el enfoque en lo abstracto, han hecho que las personas pierdan la capacidad de percibir el mundo como un todo vivo e interconectado. Desvalorización de lo espiritual y lo subjetivo. La ciencia y la tecnología, según McGill Christ, se han convertido en herramientas poderosas pero parciales. Han empujado a un segundo plano las dimensiones espirituales y subjetivas de la vida humana. Tercero, aislamiento y alienación. El pensamiento excesivamente analítico ha provocado un aumento del individualismo y la alienación en la sociedad, lo que ha afectado negativamente a las relaciones humanas y nuestra conexión con la naturaleza. Y aquí lo que ha ocurrido es que el equilibrio, podemos decir literalmente, se ha ido al garete, se ha perdido. Se ha perdido y, por cierto, no lo encontramos. Este autor aboga por una mayor integración entre los hemisferios, donde el hemisferio derecho recupere su posición como el maestro y el hemisferio izquierdo cumpla su función de emisario, al servicio de una comprensión más amplia y equilibrada de la vida. Este equilibrio, según el autor, es fundamental para recuperar una visión más rica, profunda y conectada del mundo y de nosotros mismos. En cuanto a la visión filosófica de este autor, y sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento, McGill Christ cuestiona la idea de que la razón analítica propia del hemisferio izquierdo sea suficiente para comprender el mundo en su totalidad. Argumenta que la intuición y la experiencia sensorial directa propia del hemisferio derecho son igualmente esenciales para captar las complejidades de la existencia. Como conclusión, este autor propone que el desequilibrio actual entre los dos hemisferios cerebrales ha afectado negativamente a la sociedad occidental y que es necesario un retorno a un enfoque más equilibrado en el que el hemisferio derecho pueda guiar nuestra comprensión del mundo. Para él, la clave está en integrar la intuición,
la creatividad y la percepción holística del hemisferio derecho con las capacidades analíticas del hemisferio izquierdo, lo que permitiría una vida más plena y armoniosa. A mí la parte, que por cierto en los próximos días vamos a revisar eso que acabo de contar antes, esa impresión que McGilchrist saca a través de la historia, que es una parte interesantísima, lo que me llama la atención es que exista un concepto de cerebro izquierdo-derecho y de uso del cerebro occidental. Me llama la atención. Y lo digo con total ignorancia. Yo creo que el impacto de la cultura económica mediática de todos estos tipos, sí, que viene de Occidente y que está por todas partes ya desde hace muchísimo tiempo, tiene un impacto en nuestros cerebros. Ahora, hablar de cerebros occidentales y cómo ha procesado Occidente su cultura, puedo encontrar algunos patrones generales, pues de políticos, religiosos, conceptuales, industriales, económicos, lo que tú quieras. Pero si esto fuese solamente una única versión, por ejemplo, digamos, económica, política, religiosa, podría decir que es la más cercana y común a Occidente, ¿no? Sería lo cristiano, lo católico, ¿no? Podría encontrar un patrón, pero no, en el mundo occidental han existido muchas cosas, han existido fascismos, han existido comunismos, han existido nacionalsocialismos, teocracias, existen, en Europa, por ejemplo, hay una, en Italia, existen, entonces ha habido muchos cambios. Yo la parte que sí entiendo, o que puedo atreverme a hablar con más certeza, sería que es cierto que Asia, el continente asiático, Oriente, sobre todo el Oriente no musulmán, no islámico si queréis, ha desarrollado unas técnicas en sus textos, vamos a llamar sagrados, que no existe un tratamiento de la mente por desapego, por ejemplo a través del budismo, que Europa jamás tuvo, o si la tuvo muy en pequeño y no supieron contarlo de una manera sencillita. No, eso sí, pero decir que los pastosos o no pastosos, gente de dinero, o la gente en la India no mira mucho a Europa o a América, pues es decir mucho, o los mismos chinos, o los mismos japoneses, más allá de que tengan sus culturas y de que exista la posibilidad de un concepto de cerebro occidental. Dicho esto, el autor me encanta. Ahí os acabo de hacer un resumen breve del libro. Os pongo un enlace a un capítulo anterior acerca del cerebro, titulado Vibración cuántica del día dentro del cerebro. Los próximos capítulos los revisaré y voy a hablar de su visión acerca de cómo cree que la cultura occidental ha desviado o ha hecho que el hemisferio izquierdo tome la posesión del maestro y no nos deje ni respirar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.